¿Qué tal? Buenas tardes. Iniciamos con los temas relevantes a la asignatura de finanzas y todo lo que lo rodea desde la perspectiva ya de esta segunda unidad. En esta nueva modalidad, aprendiendo por ahí desde casa, es viernes, señores, y bueno, pues obviamente hay que seguir avanzando. Algunos por ahí argumentarán diferentes situaciones, pero pues hay que seguir trabajando. Su servidor, el profesor Pachicano, vamos a tratar de abordar un poquito de lo que es el análisis financiero, y para ello, bueno, pues por ahí se le solicitó ya realizar algún ensayo, algunas consultas en sesiones anteriores, con la intención de que se vayan adentrando un poquito más a todo este rollo del análisis financiero. Para ello, bueno, pues empezar a platicarles un poquito acerca de lo que es el análisis financiero. Y voy a recapitular algunos datos que me parecen bastante importantes e interesantes en este tema, de un buen colega por ahí, Wilson Arroyo. No todo es seguir por ahí de repente celebridades en las redes sociales, chavos. Wilson Arroyo es digo un colega porque también es docente universitario de origen colombiano en las principales universidades por allá de aquel país, y lógicamente en el área que tiene que ver con la disciplina económico-financiera. Entonces, incluso es muy probable que algo de esta información por ahí la puedan encontrar en la red, ¿no? Honor a quien honor merece, y hay que respetar los derechos siempre de autor. ¿Qué onda con el rollo del análisis financiero? Si bien es cierto, es uno de los temas más importantes aquí en finanzas, debemos de recordar que prácticamente el análisis financiero, que a la vez nos lleva a la formulación de estados financieros, hablar de un balance general, de un estado de resultados, no podemos dejar de lado que estos estados financieros son elaborados precisamente a través de los mecanismos contables. Entonces empiezan a ser herramientas que son importantes unas con otras. La contabilidad, por su parte, genera los registros, y finanzas directamente por ahí pues trata de tomar decisiones, ¿no? Todos sabemos perfectamente la parte contable, la parte de cuentas, la parte de partidas, de criterios, de debe, de haber, de cargo, de abono, de cuentas de ingresos, de cuentas de egresos, de cuentas de activo, de cuentas de pasivo, etcétera, etcétera. Pero debemos de recordar que obviamente es una herramienta que me permite registrar todo eso que se va presentando, y por ello en este diagrama creo que podemos recapitular bastante simple. ¿Qué es lo que pasa en cualquier entidad económica? En primer término, se obtiene la información. A través de contabilidad es capturada esta información. Se almacena esta información hoy en día. Se agrega, lógicamente, información todos los días, cada minuto, a cada momento, en cualquier entidad económica. Y lógicamente eso nos lleva el día de mañana a la presentación de los estados financieros. Eso es prácticamente el proceso que se lleva en la parte de contabilidad. Pero cuando hablamos de finanzas, hablamos de análisis y evaluación de esos justamente estados financieros, que fueron elaborados a su vez mediante las herramientas de contabilidad. En otras palabras, yo no puedo estar situado en un punto de análisis y evaluación de estados financieros si previamente, pues obviamente no eché mano de esta herramienta que me permita generar esta información, ¿no? Hay muchísimos tipos de contabilidad, desde luego. Contabilidades administrativas, contabilidades de costos, y bueno, ahí le podemos seguir. Pero ahorita nos competen algunas en concreto. Por ejemplo, hay que estar bastante familiarizado con lo que es contabilidad financiera. ¿Por qué razón? Y subrayo por aquí de lo del buen colega Wilson. Lo más importante es que esa información que previamente nos da la herramienta de contabilidad no sea útil. Si va a ser información simple, llana, no nos genera nada, caramba, pues para qué la almacenamos, incluso para qué la vamos a recabar. Tiene que ser útil, ojo, tiene que ser segura, que lógicamente el análisis y el diagnóstico que vamos a hacer, pues imagínense si los datos son erróneos, imagínense a dónde vamos a llegar. Y lógicamente esta información debe ser útil y segura principalmente en la parte de contabilidad financiera, porque muy comúnmente este tipo de información es para usuarios externos, y lo más importante, creo yo, en el tema de análisis financiero, definitivamente es para la toma de decisiones. Si ustedes estaban pensando en lo que ya estuvieron revisando, que el análisis financiero simplemente se va a limitar a hacer un cálculo, a hacer una fórmula, etcétera, siento decirles que esa es la primera parte.
Incluso les adelanto un poquito, cuando abordo este tema en lo particular, un servidor en sus materias, siempre les comento algo a los chavos, a los estudiantes. El que puedas hacer un cálculo de una diferente modalidad de análisis financieros, que ahorita voy a platicar rápidamente algunos de ellos, hacer los cálculos meramente por hacerlos es el 10% del valor realmente a calificar. El 90% es la capacidad de cada uno para interpretar esos resultados. Por eso se llama análisis e interpretación de estados financieros. Una parte importante también, siguiendo por ahí con algunos datos del profesor Arroyo, es que debemos de recordar que para hacer un análisis financiero principalmente nos tenemos que basar en información histórica. ¿A qué me refiero con ello? Información pasada. Porque si vamos a hacer un diagnóstico y una interpretación, tenemos la necesidad de contar expresamente con información que ya se ha presentado para la compañía, para la empresa en la que se está elaborando o para la que se desea analizar. Entonces es una parte medular entender que sin esa información histórica o pasada, difícilmente voy a poder llevar a cabo un análisis financiero. Ahora, otra área que también es importante cuando abordamos la parte de análisis e interpretación de estados financieros y que más que nunca en nuestro país debe ser una parte medular, es la parte fiscal definitivamente, ¿no? Entonces cuando escuchamos la palabra fiscal, pues todos sabemos perfectamente que nos estamos refiriendo por ahí a lo que es la parte tributaria, la parte de impuestos, la relacionamos perfectamente bien con Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de nuestro país, aquí en México, pero definitivamente debemos de recordar que incluso en este apartado les sorprendería a ustedes saber que hoy en día existen diferentes procedimientos incluso avalados completamente por las normas de información financiera, las famosas NIF, que yo puedo elaborar un estado de resultados, por mencionar un ejemplo, y obtengo cierta utilidad, que esa utilidad al ser grabada con una tasa impositiva fiscal me daría cierta cantidad de impuestos. Y si utilizo un procedimiento diferente, incluso puedo llegar a que el resultado, siendo el mismo caso, siendo el mismo ejemplo, siendo la misma compañía, el mismo periodo, a un resultado de utilidad diferente. Entonces alguien me puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Algo muy simple, a lo mejor la estrategia de la empresa es cuestión fiscal. Entonces yo se los dejo de tarea. ¿Qué es conveniente para la empresa o para ustedes mismos hoy en día? ¿Pagar más impuestos o menos impuestos? Y no estoy hablando de que se esté haciendo algo turbio, simplemente son procedimientos. Por adelantarles un poquito, existen procedimientos que se elaboran, sobre todo el costeo de los inventarios, se le llaman costeo absorbente o costeo directo, y lógicamente ahí radica la diferencia al final en los resultados. Entonces es todo un mundo que rodea a la parte del análisis financiero. Pero bueno, ya basta de tantos conceptos por ahí, profe, y demás, ya los revisamos, ya estuvimos investigando, nos pidieron por ahí fuentes diferentes, entonces pues ya tenemos alguna idea en concreto de lo que es un análisis financiero. A manera muy peculiar de un servidor, cuando a mí me preguntan, oye, profe Pachicano, ¿qué es el análisis financiero? Lo primero que les digo es, imagínense por un momento una radiografía que yo creo que todos en nuestra vida, quizás en algún momento hemos necesitado de una placa, por así mencionarlo, y de repente nos cita el médico, la coloca perfectamente a contraluz, empieza a revisar, y por los conocimientos que el médico tiene, empieza a tratar de dar un diagnóstico. Empieza a mencionar que tienes, no sé, quizás una fisura en una vértebra, etcétera, etcétera. Y seamos honestos, nosotros la volteamos al derecho, al revés, la ponemos de cabeza y nomás no vemos nada, literalmente. Pero él, para eso solicitó esa placa. Bueno, para mí eso es el análisis financiero, porque los estados financieros que ustedes a estas alturas de su formación conocen perfectamente bien, como es un balance general y un estado de resultados como prioritarios, porque saben perfectamente bien que no son los únicos estados financieros que existen, pero sí son los básicos obviamente, definitivamente ya los conocen. Pero hasta este momento quizás has estado más preocupado en otras disciplinas porque se construyan correctamente, porque los balances cuadren, como luego por ahí se dice, ¿no? Que el activo sea igual al pasivo más el capital, que la utilidad sea la correcta, pero muchas de esas veces, la verdad, tomamos poco interés a las partidas de cada estado financiero.
Entonces en el análisis financiero es ver a detalle, es ver por abajo de la cama literalmente cada cuenta, cada valor, cada partida que existe directamente en esos estados financieros. Y aquí les pongo un ejemplo muy simple. Dentro de toda esta letanía y técnicas que existen para poder hacer análisis financieros, ¿qué les parece en un momento dado? Y este ejercicio por ahí está tomado de otro autor bastante fuerte en el ámbito financiero, como es Lawrence Gidman, y en uno por ahí de sus publicaciones menciona este caso, ¿no? Imagínate por un momento una empresa que está evaluando la situación de tener deuda o endeudarse o no hacerlo. Entonces lo primero que alguien puede pensar, no, pues a mí siempre me han dicho que las drogas destruyen, entonces eso no es bueno, no, yo nunca estaría drogado. Entonces aquí te muestro rápidamente, imagínate el caso por un momento así bastante simple, de una empresa que decide trabajar no endeudada. Y voy a poner el ejemplo muy simple, ¿no? Activos circulantes, caja, bancos, todo lo que puedes saber, 20,000 pesos, activos fijos, edificios, terrenos, equipos, 30,000 pesos, total de activos 50,000. Después tiene por ahí el plan de no endeudamiento, pues obviamente no incluye intereses, dado que no te estás endrogando. Y el capital es de 50,000 pesos. ¿Qué puedo deducir hasta aquí? Que el total de tus activos prácticamente los estás aportando, ¿no? En tu empresa, porque ese es el capital, la parte de los socios. Y pues ya sabemos que pasivo más capital, pues es igual, ¿no? No tengo pasivo, no tengo deuda, entonces pues se cumple la regla. ¿Qué pasaría en un estado de resultados? En este caso bastante simple. Imagínate por un momento que estos son los resultados de trabajo de esta empresa. Tiene ciertas ventas, ciertos costos y gastos, genera ciertas utilidades. Vuelvo a recalcar, no hay gastos financieros. Hay ciertas utilidades, lógicamente. Supongamos por un momento alguna tasa impositiva, es decir, los impuestos. Hace un momento lo platicaba, es una parte medular en todo este rollo que vamos a platicar de estados financieros, y una posible utilidad. Después voy a ver el plan endeudándome. ¿Y qué significa eso? Los mismos activos circulantes para la empresa, los mismos activos fijos, el mismo total de activos, pero ahora ¿sabes qué? Decido endeudarme con 25,000 pesos, provocando que el capital que tengo que aportar para mi empresa tan solo sea de 25,000, es decir, yo aporto 25 y me voy a endrogar con 25, y ustedes y yo sabemos que pasivo más capital es igual a activo. Entonces, plan con deuda, plan sin deuda. Los mismos resultados en la empresa, las mismas ventas, los mismos gastos. Ahora sí tengo lógicamente por ahí parte financiera de gastos. ¿Por qué? Pues porque pedí 25,000 pesos financiados, me endrogué, y vamos a suponer que hay una tasa del 12%. Insisto, tan solo por suponer alguna tasa. Por lo tanto, los intereses serían de 3,000 pesos. Así que la utilidad neta antes de impuestos, pues yo aquí la aprecio más pequeña, son 9,000 pesos, porque ahora sí hay intereses. Y en el caso de no endeudarme, pues la utilidad era un poco mayor, son 12,000 pesos. Entonces nos vamos con los impuestos, y lo primero que aprecio es que cuando yo ganaba un poquito más, pues los impuestos eran mayores. Como gano un poquito menos, pues los impuestos lógicamente tienden a ser menores. Y obviamente el resultado al final de utilidad neta sería de 5,400 pesos en el plan con endeudamiento. Y en el plan sin endeudamiento sería de 7,200. Lo primero que alguien puede pensar, pues yo me quedo en el plan de no endeudamiento, la utilidad es más grande. Son 7,200 pesos. Contra 5,400, pues yo prefiero 7,200. Y aquí es, al punto que quería llegar es, todo depende de la perspectiva de la empresa. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a descubrir que existe un sinfín de mecanismos para poder llevar a cabo los análisis financieros. ¿Y qué te parece si yo te adelantara un poquito de lo que ya se te había solicitado, que era que te echaras el clavado a las razones financieras, y te dieras cuenta que existe una que se llama rendimiento sobre el capital? En el plan de no endeudamiento, tu razón de rendimiento del capital sería del 14,4%, mientras que en el plan con endeudamiento sería del 21,6%. Si esta razón la vemos para algún futuro accionista o inversionista, ¿cuál crees que le interese más? ¿La que le ofrece 14 o 21? Pues 21,6%. Hasta aquí los dejo simplemente reflexionando. Voy con la siguiente entrega para seguirte platicando un poquito más acerca de lo que es este mundo del análisis financiero. Los veo en el siguiente video.
para empezar a platicar un poquito más de lleno acerca del análisis financiero. ¿Sale?